Amigas y amigos, el presidente electo en Bolivia, Luis Arce, pidió 2 años a su pueblo para que comience a dar resultados y pueda ya sacarse adelante a este país suramericano. En medio de esto, también resulta muy interesante que Luis Arce invitó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de protesta. De esta manera es como de plano ya hace a un lado las decisiones que quería tomar el gobierno interino de Yanini Áñez en torno a este evento de la transición del poder. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 2 de noviembre de 2020 y vamos directo a lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Hay información muy interesante. Quiero comenzar este recorrido informativo con esta tensa polémica generada por el tema de las invitaciones. ¿Qué mandatarios podrán estar en la toma de poder de Luis Arce? El gobierno interino de Yanini Áñez había pues evitado mandar invitaciones al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero también al expresidente de Bolivia, Evo Morales. La respuesta sobre este asunto por parte de Luis Arce fue bastante contundente. Y esto es lo que se da a conocer. Luis Arce invitó a Nicolás Maduro a su toma de posesión como presidente de Bolivia. La decisión está en línea con la ideología del MAS, que bajo Evo Morales mantuvo relaciones fluidas con el régimen caribeño. De hecho, el exmandatario viajó a Venezuela hace pocos días para mantener una reunión con Maduro. El gobierno interino de Yanini Áñez invitó al evento a Juan Guaidó, que obviamente eso despertó pues una polémica política muy fuerte entre el equipo político que está al frente de la Cancillería de Bolivia y la misma Yanini Áñez con el equipo del presidente electo Luis Arce. De esta manera es como le pone punto final. Luis Arce decide invitar a Nicolás Maduro. La invitación contrasta con aquella emitida por el gobierno interino de Áñez, que rompió las relaciones diplomáticas poco después de ascender al Ejecutivo. En las antípodas de Morales y Maduro, la Cancillería indicó la semana pasada que no invitaría a ninguno de los dos, extendiendo en contraste una al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien reconoce en detrimento de Maduro. En un comunicado hay que destacar que la canciller interina Karen Longaric detalló que Evo Morales es considerado por el gobierno transitorio como alguien hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política. Y así está este polémico asunto en el que Yanini Áñez todavía pretende ejercer poder en lo que le queda de estos días al frente del gobierno interino. Algo que te quiero destacar es esta entrevista que Luis Arce le dio a La Jornada en México, a este diario de circulación nacional, y hay datos interesantes. Afirma Arce que tardará Bolivia en recuperarse hasta 2 años y medio, así es como lo propone. Hace menos de un año, Luis Arce, ministro de Economía del gobierno de Evo Morales, se refugió en México. Este 8 de noviembre tomará posesión como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Triunfador en los pasados comicios con más del 55% de la votación, artífice del milagro económico que su país vivió durante 13 años, se enfrentará ahora al desastre financiero dejado por el gobierno golpista de Yanini Áñez. En escasos 11 meses la economía cayó entre 8 y 11%. Y en esta entrevista que dio de manera exclusiva La Jornada, Arce anuncia que a su país se le tomará hasta 2 años y medio recuperar las tasas de crecimiento que tenía antes del gobierno de facto. Y bueno, entre lo que destaca está lo siguiente en esta entrevista. Un año después de un golpe de Estado, usted toma posesión como presidente de su país. ¿Cómo explicar este vuelco en la correlación de fuerzas? ¿De qué es el resultado? Se le preguntó Arce. Su respuesta es contundente. Es una suma de cosas. La primera, lo ocurrido con los movimientos sociales. Cuando dan el golpe, nos encuentran desorganizados, desunidos y con una victoria en las elecciones, empañada por la participación de la OEA, que veía un supuesto fraude. Las organizaciones sociales estaban en la incertidumbre ante una derecha que tenía 21 días bloqueando el país, particularmente las ciudades, con efectos en la gestión y en la economía.
Ese movimiento desata el golpe de Estado. Nuestras organizaciones sociales se movilizaron tímidamente para defender al gobierno del compañero Evo. No pudieron reaccionar oportunamente. Cuando viene la reacción es tarde, porque el golpe se consuma. Vienen las Fuerzas Armadas, la policía y todos los órganos represivos del Estado y se consolida el golpe. Además, añade Arce, fue un golpe de Estado cruento que instauró un régimen que no era democracia. El ascenso de la señora Áñez fue inconstitucional. La población tiene una herida de no haber podido reaccionar oportunamente. Tiene una deuda con el movimiento socialismo, luego de haber hecho tantas cosas por el país, de haber crecido, hecho obras, mejorado la educación, la salud, el nivel de vida de la gente. Todo eso se acumula junto con la derrota por la fuerza del pueblo en las calles. Ahí hay una herida en el pueblo boliviano que no estaba cicatrizada. El segundo consiste en que el gobierno de facto, en lugar de hacer gestión, empieza a hacer persecución política a dirigentes con el pretexto de la pacificación. Mete a muchos de ellos en la cárcel por actos supuestamente sediciosos. Luego viene una sensación de que la economía está mal. En el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año, sin coronavirus, el manejo económico era malo. El tercer elemento tiene que ver con la pandemia, su mal manejo y el uso que le dan. La derecha tenía el plan de que las elecciones se realizaran hasta 2021. La pandemia les da oportunidad de postergarlas. En una primera instancia, la fecha de elecciones era el 3 de mayo. En abril deciden llevarlo a agosto, luego a septiembre y luego a octubre. El pueblo, a través de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, se moviliza en plena pandemia y logra arrancar una fecha definitiva para las elecciones, el 18 de octubre. Entonces, agregarse son un cúmulo de cosas, más el mal manejo de la pandemia que puso a Bolivia en el sexto lugar en la relación de fallecimientos con respecto a habitantes. En las elecciones se va viendo eso y una derecha sin ideas, sin propuestas. No proponían algo nuevo, su consigna era que no vuelva el MAS. En cambio, nosotros fuimos con una propuesta para salir de la crisis, tuvimos el voto oculto de la clase media que había participado en las jornadas de octubre del año pasado y que volcó al MAS, porque era el único partido que le podía proponer y garantizar estabilidad económica, política y social. Y bueno, resulta también interesante esta pregunta. En el golpe de Estado desempeñó un papel muy importante el ejército y la policía. Al parecer se subestimó cómo estos actores podían involucrarse en una iniciativa golpista. ¿Qué garantía hay ahora de que eso no volverá a suceder? Y afirmarse, nunca existe una garantía cuando están las cosas así y además la policía es endeble, pero ahora las condiciones son diferentes. Primero, tenemos una victoria contundente del pueblo boliviano con un 55%, inobjetable, con un árbitro de ellos designado por este gobierno, por la dictadura, por los partidos políticos que participaron en el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas y la policía han sido duramente criticadas por el pueblo de Bolivia por lo que ocurrió. Ellos saben que han dañado su imagen e institucionalidad. La población se está dando cuenta ahora de que en realidad estos minoritarios son los que buscan la violencia, no nosotros. Así que se encuentra este asunto así de interesante en la visión del propio Arce. Y en este escenario, pues hace un llamado a la paz y a la unidad en Bolivia. Condenó además los intentos de algunos grupos por desestabilizar al país. Esto realmente está muy también interesante. Dijo el propio Arce a través de su cuenta oficial de Twitter, condenamos el actuar de algunos grupos minoritarios de Santa Cruz que violentamente pues agreden negocios y domicilios particulares de la población cruceña. Exhortamos a la reflexión para retornar al camino de la paz, la estabilidad económica y social. Así es como también manifiesta su respaldo, su apoyo a lo que se está viviendo ahí en ese lugar en Santa Cruz después de la quema de varios negocios. Nuestra solidaridad con los hermanos comerciantes del mercado La Campana del Plan 3000, que perdieron sus casetas en el incendio de la madrugada del sábado. Las investigaciones deben esclarecer el caso. Bolivia necesita retomar las actividades económicas y la estabilidad en paz. Así es como lo aseveró el propio Luis Arce. Y mientras tanto, también es interesante esto que declaró el propio Evo Morales. Afirma que va a acompañar al nuevo gobierno de Bolivia desde los movimientos sociales. Con esto ya se descarta toda posibilidad de que Evo Morales pueda estar en alguna función dentro del gobierno de Luis Arce.
Así que el ex jefe del Estado boliviano, Evo Morales, dijo que cuando asuma el nuevo gobierno, el movimiento al socialismo, encabezado por el presidente electo Luis Arce, su tarea será apoyarlo junto a los movimientos sociales. A través de su cuenta oficial de Twitter, esto es lo que dio a conocer. Luego de la posesión del nuevo gobierno, con el equipo de confianza que elige el presidente, Lucho por Bolivia, nuestra tarea será apoyarlo con los movimientos sociales para enfrentar la crisis en Bolivia con el modelo económico, político y social que eligió el pueblo. Así está este panorama muy interesante en Bolivia. Sigue la tensión, sigue la rispidez, el encono, el choque político, en donde todavía el gobierno de Yanini Áñez pretende ponerle trabas al presidente electo Luis Arce, pero como podemos ver cuenta con el respaldo del 55.1% de la población en Bolivia, algo histórico de verdad que ocurrió en nuestro hermano país suramericano. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.